Nuevamente en el canal, agradeciendo a todos los que se suscriben al mismo y los comentarios que nos hacen de forma sistemática. Hoy vamos a tratar una temática de protección a tanques metálicos. Específicamente, en este caso, vamos a analizar un tanque metálico de agua, que son uno de los que más se están generalizando como aplicación para fraccionamientos. Este en específico, el objetivo que tendremos en el día de hoy será evaluar qué condiciones son las más importantes a tener en cuenta a la hora de proyectar una protección de un tanque metálico de agua. Muchos se cuestionan la necesidad o no de poner un elemento captador en un tanque de agua. Siempre nos preocupamos tan solo de los almacenes de combustible, gases, etcétera, más no cuando es agua. Pues bien, vamos a ver qué fundamento normativo nos lleva a la protección de estos sistemas. Comenzaremos con el análisis del marco normativo en la NMXJ 549, la tabla número 1, donde se define la frecuencia anual permitida dependiendo del tipo de estructuras. Como se ve en el señalamiento de la tabla, aparece que tanques de agua elevado metálicos concretos con elementos metálicos salientes tienen que ser protegidos debido a que los efectos que puede provocar una tormenta es daño limitado a objetos expuestos en el punto de incidencia del rayo o sobre su trayectoria a tierra, así como posibles daños en el equipo de control de flujo de agua. La frecuencia permitida es 0,04. Cuando hablamos de la protección a tanques es porque puede convertirse, y de hecho lo es, un elemento vital dentro de a quien se suministra ese líquido, y en el caso de los fraccionamientos, por supuesto, porque es una prestación que se le está dando a la persona que adquiere un inmueble. Por lo tanto, un impacto de un rayo sobre un tanque de agua, como bien plantea acá, es un daño limitado a objetos expuestos en el punto de incidencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que al tener una punta de pararrayos, esta punta es el elemento captador de la descarga. Por lo tanto, en el caso, aunque el tanque sea metálico, ella será la encargada de captar la descarga atmosférica y a través del conductor de bajada o la estructura del mismo poderlo utilizar como bajante y se iría al sistema de puesta a tierra. Pues bien, cuando vemos esta solución, nos vamos inclusive a cuál es el nivel de protección que debe considerarse a la hora de diseñar la protección contra tanques de agua. Pues bien, en este caso es un nivel 3. Fíjense que se plantea en la tabla que los efectos de las tormentas eléctricas está daño limitado a objetos expuestos en el punto de incidencia del rayo, o sea, es tal cual lo acabamos de leer, o sobre sus trayectorias y los equipos de control. Dolorosamente, si bien se logran en el mercado el uso de pararrayos en tanques, casi nunca en los equipos de protección y bombeo y demás se utiliza protección contra sobretensiones, es decir, supresores de sobretensión. Pero no es el tema que vamos a abordar hoy. Ahora, en la tabla número 5 aparece la eficiencia de un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas de acuerdo al nivel de protección. Como vemos, en un nivel 3 la eficiencia es del 90%. Con esto estamos indudablemente reduciendo la posibilidad de daño al servicio que estaría produciéndose en el caso de no estar protegido el tanque. En la siguiente diapositiva se muestra
tres soluciones que da la norma, la NMXJ 549, de los detalles para la conexión a la estructura con el objetivo de utilizar dicha estructura como bajante. Pues bien, existe en nuestro canal, y al final vamos a ver la referencia de invitación de qué videos reproducir. Existe uno que es el de uso de la estructura como bajante de pararrayos, donde acota la tabla que plantea la norma de los espesores que se pueden utilizar como bajante de pararrayos. Pues bien, cuando las partes metálicas de la estructura, vigas y traves de acero se utilicen como conductores de bajadas naturales, estas pueden ser consideradas como un medio para lograr la unión equipotencial, verificando que los puntos de unión entre las traves y columnas mantengan una continuidad eléctrica y estén firmes y permanentemente unidos al sistema de puesta a tierra. O sea, que a partir de comprobar el primer paso, que es las secciones de el metal para poderse utilizar como bajante, y segundo, evaluar la continuidad de las uniones que se pueden establecer dentro de una estructura como la de un tanque, si la instalación está formada por dos o más niveles, como sucede de forma frecuente, debe realizarse la unión equipotencial en cada uno de los niveles para los equipos y elementos metálicos existentes, así como para los diferentes servicios que entran y salen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tuberías que entran y salen del tanque deben, si usted plantea hacer una protección integral, también referenciarse al sistema de puesta a tierra. Pues entre las soluciones de la protección externa, que es lo que nos corresponde en el día de hoy, vamos a evaluar cuáles son los métodos de diseños que se deben utilizar para aplicaciones como tanques elevados. Entonces, a continuación vamos a anunciar de los métodos de diseño cuál es el que recomendamos para estos tipos de aplicaciones. Dentro de los métodos de protección contra descargas atmosféricas para tanques elevados, nosotros recomendamos el uso del método del ángulo y el método de la esfera rodante. Ambos métodos están tratados en nuestro canal, pero en el día de hoy vamos a recordar en qué consiste el método del ángulo. Este método, lo primero que debemos ubicar es el nivel de protección con el que se encuentra el tanque. Eso es importante porque habíamos visto en diapositivas anteriores que es nivel 3. Claro está, dependiendo del mapa de isodensidad de la ubicación del tanque, es que el peligro puede ser mucho mayor. Pues bien, al analizar el método del ángulo, veremos qué condiciones deben cumplirse, cuál es la relación de altura con nivel de protección y ángulo que se requiere para aplicar, y el segundo método de la esfera rodante. ¿Por qué lo incluimos? Pues bien, cuando los tanques tienen alturas mayores a 20 metros e inclusive todavía aún mayor a 60, entonces sí debemos hacer un análisis de rolar la esfera rodante al nivel del terreno para ver en qué puntos, con el nivel de protección 3, esa esfera, el radio de la misma topa la base del tanque. Para en ese caso, si las secciones del tanque no lo permiten, entonces colocar puntas horizontales que intersecten esta descarga atmosférica lateral que se puede dar. A continuación vamos a pasar a recordar el método del ángulo del siguiente video. El método del ángulo se deriva del método de la esfera rodante. El valor del ángulo se obtiene al representar un triángulo rectángulo considerando que se cumplan las dos condiciones siguientes. La primera condición, la altura de la punta será tomada como la longitud que tendrá el cateto vertical del triángulo,
Y la segunda condición, se trazará la hipotenusa del triángulo de manera tal que corte a la esfera resultando dos superficies de igual área. La longitud obtenida en el cateto horizontal será la distancia que cubre la punta en el plano que se desea proteger. De esta manera se puede comprobar que el valor del ángulo no es una constante. Este sufrirá variaciones que dependerán de la altura de la punta y del radio de la esfera, que a su vez lo determina el nivel de protección, tal y como veíamos en el capítulo anterior. Vamos a continuar con un ejemplo de un proyecto real, donde colocamos una punta captadora a 16 metros de altura con respecto al suelo. Para esta altura y nivel 1 de protección, el ángulo correspondiente es de 32 grados y la distancia protegida sobre el nivel del terreno será de 10 metros. Si logramos hacer una revolución de este triángulo utilizando como eje el cateto vertical, obtendremos un cono con base circular de radio de 10 metros y podremos comprobar que todo el volumen que deseamos proteger queda dentro de este cono. Pues bien, una vez terminado de haber recordado el método de protección mediante el ángulo, debemos reafirmar lo siguiente. Primer paso, conocer la ubicación del tanque. Segundo, hacer un análisis de riesgo, pero que por sí solo es recomendado el uso de protección de descarga atmosférica en estos tipos de implementación que son tanques metálicos. Segundo, a partir del nivel de protección, determinar el ángulo y con el ángulo entonces calcular si la base de este triángulo que se forma aquí protege el área o el perímetro del tanque por completo. Esas serían las tres recomendaciones fundamentales que estaríamos haciendo como la selección de la punta para proteger tanques de agua metálicos. A continuación le vamos a recomendar qué videos deben consultarse en el canal que van a esclarecer todo lo visto en este. Primero, los elementos naturales utilizados como bajantes. Y se titula así, Bajantes de pararrayo, fue el curso número 9 de nuestro canal. Adicionalmente, recomendamos retomar el método del ángulo, que es el curso número 5. Adicionalmente, esfera rodante, como otro método de protección que puede utilizarse en este tipo de estructuras, y posteriormente, como un adelanto de lo que sería el próximo video de sistema de puesta a tierra en tanques, le recomendaríamos ver sistemas de puesta a tierra, factores que intervienen. Segundo, sistema de puesta a tierra, unión equipotencial, si unir o no unir y qué elementos deben estar unidos. Y por último, electrodos de sistema de puesta a tierra. Con estos 6 videos complementa lo que hemos visto en el día de hoy. Agradecemos, como mismo dijimos al inicio, que nos den clic en la campanita, se suscriban y que hagan sus comentarios en nuestro canal. Quedamos pendientes y a la orden de cualquier requerimiento con los correos, teléfonos y contactos que aparecen en el mismo. Tengan excelente día.